Aire, ¿cómo estás? Hola, René. Agradecida, feliz, bendecida, emocionada de continuar pues compartiendo este tema tan maravilloso, tan importante que es la de la adolescencia, ¿no? Las Así emociones es. en la adolescencia. Es un tema, como lo habíamos platicado, vital para los papás que tienen en este momento hijos adolescentes. Y entiéndase la adolescencia, ¿de qué edad a qué edad eres? La adolescencia la manejamos en niños jóvenes de a partir de los 10 años a los 15. Y en las niñas. Y las niñas, no sé tú. Pero Las yo. niñas igual, estamos, no hay una medida exacta que podamos decir exactamente a tal edad entra la adolescencia, pero pongamos de 10 a 15 años es cuando se da la etapa de la adolescencia. Ahora queremos hablar de los duelos que viven los adolescentes, que es una pérdida. Un duelo es una pérdida, está perdiendo algo el adolescente, y por eso es tan importante que como padres de familia podamos conocer, porque es lo importante, conocer que nuestros hijos están teniendo duelos, y un duelo no es algo que debamos de dejar así como que a la ligera, porque siempre un duelo, es decir, la pérdida de algo nos genera emociones negativas. Y pues bueno, queremos hablar de esos duelos, ¿no, Ere? ¿Qué duelos vamos a hablar? A ver, platícame, ¿qué es lo que pierde el adolescente y quién hizo esta teoría, esta postura? Sí, es bien importante recalcar esta parte de que tenemos que entender a los adolescentes. O sea, siempre tratamos, o como papás, o la sociedad en general dice, wow, está en la etapa de la adolescencia, el rebelde, el distraído, el que no quiere que nadie lo vea, el enojón, todas esas etiquetas pues feas que les ponemos, que decimos a nuestros hijos, pues que es la peor etapa, ¿no? Casi, o sea, es como sentenciarlos y satanizar de una manera impresionante la adolescencia, esa etapa, y lo que debemos de entender y verlo con amor, y como tú lo decías, conocer realmente que están pasando pues efectivamente por duelos, que son pérdidas que van teniendo y que son emociones poco fácil de llevar. Entonces sí, aquí me encantaría pues hacer el hincapié en que esta famosa psicoanalista, psicóloga, Arminda Aberasturi, fue la que nos enseñó, la que trabajó, manejó esas etapas del duelo, ¿no? De que ella pues fue una argentina psicoanalista, la pionera. O sea, es importante recalcar que fue la primera o una de las pioneras en trabajar la adolescencia en niños, las pérdidas, el psicoanálisis con niños y adolescentes. Entonces ella nos maneja esta parte de 4 duelos. Voy a empezar a compartirles pues que uno de ellos es el duelo el duelo a la pérdida del cuerpo infantil. Es ese proceso tan poderoso, ¿no? De despedirte de tu cuerpo, que es el que tenías en tu mente toda tu vida. Como por mencionar lo que pasa con los niños, ¿no? O niñas que tienen su cuerpecito y empiezan a tener la salida de vello púbico. Y entonces les genera ese duelo, esa pérdida, estoy perdiendo ese cuerpo infantil, y les genera pues emociones de eso, de que estoy perdiendo algo. Y como decías, Arminda Aberasturi, una argentina psicoanalista, ella nació en 1910 y murió en 1972. Una psicoanalista que no únicamente tuvo o repercutió en Argentina, sino fue en América Latina, y es conocida como una de las pioneras en el psicoanálisis de los adolescentes. Por eso es tan importante, ella manejaba estos duelos, y es donde como padres de familia requerimos estar observando pues esas conductas de nuestros hijos y poder ser empáticos con ellos que están perdiendo algo, y es un proceso poco fácil para el adolescente. Sí, y en esta parte de entenderlo, pues es ser empáticos, como tú lo mencionas, y ponernos en sus zapatos, o sea, descubrir que están sufriendo, están conociendo algo nuevo, están despidiéndose de ese cuerpecito infantil. Ese es uno de los duelos, el duelo, la despedida, la pérdida del cuerpo infantil.
y el otro pues es el duelo a ser el niño de mamá, de mamá, de papá, es despedirse de su infancia. De su identidad infantil, es decir, se están despidiendo de esa identidad infantil porque está ese proceso tan fuerte, ¿no? Que entra, ya no soy niño, ya perdí mi cuerpo de niño, ahora pierdo esa identidad de infante. Y ahora voy a adquirir responsabilidades que no sé ni por dónde voy a empezar, cómo voy a empezar, no las sé manejar. Entonces, sí son duelos, valga la redundancia, poco fáciles de llevar con el niño, y nosotros como papás lo que requerimos es entenderlos, ser empáticos, conocerlos, y lejos de etiquetarlos o de satanizarlos y decir, ay, es el niño, qué fastidio, qué horror, porque muchos papás hasta así lo mencionan, qué horror la adolescencia, ay no, qué horror, ya va a pasar de la primaria a la secundaria, es la peor etapa. Sí, es la peor etapa, pero nosotros tenemos que tener herramientas para apoyarlos, ayudarlos a llevarlos por el camino, y que estos duelos, estas pérdidas, sean más llevaderas. Sí, es algo complejo por lo que pasan nuestros hijos, nuestros adolescentes. Otro duelo importante es la pérdida de los padres infantiles. ¿Y por qué la pérdida de los padres infantiles? Porque los niños, los pequeñitos, antes de entrar a la adolescencia, idealizan a los papás, idealizan a la mamá. Es cuando están en la etapa de el papá es el héroe, la mamá es la heroína, y tienen una imagen poderosa, una imagen grande de esos papás. Cuando entran a esta edad de la adolescencia, pierden esa imagen de papá y mamá, empiezan a darse cuenta pues que no son como los habían idealizado, entonces están perdiendo, está ese duelo de pérdida de esa imagen de mis padres de la infancia, para entrar en una nueva gestión de un padre o unos padres nuevos que llegan, y esos padres atacan cuando no sabes gestionar, cuando no conoces estos duelos de tus hijos, te vuelves incluso un verdugo, como decías tú, un verdugo, alguien que ataca, cuando lo que tendrías que ser es un padre que entiende, que conoce, que acompaña a su hijo en ese proceso de pérdida. Es muy fuerte perder a los padres infantiles. Es más, yo en los entrenamientos recordarás que yo siempre grito en este proceso de que si hoy me dieran a elegir nuevamente a mi papá, yo elegiría a mi papá, y que hoy seguiría siendo mi héroe. Cuando ya somos grandes y adultos, después de pasar de la adolescencia, entendemos esa etapa de papá, de ser el héroe, y que nosotros necesitamos seguir teniendo a ese papá como ese héroe, o a esa mamá como esa heroína. Es bien importante, ¿no? Sí, pero eso pues como mencionas, lo venimos ya a reconocer, a observar, ya hasta que crecimos, ya que pasamos esa etapa, ese duelo de la infancia a la adolescencia, cuando nos damos cuenta de pues que realmente sí eran nuestros heroínos, que sí eran nuestros héroes, que ellos eran nuestros modelos a seguir y que van a seguir siendo toda la vida. Y también que me conviene, pero ya ese es en otro tema, el decir que me conviene reconocer a mamá y a papá como mis grandes ídolos. Pero bueno, esa ya es otra parte que posteriormente con seguridad vamos a hablar, ¿verdad? De esa parte de sanar a mamá y a papá. Pero mientras nos enfocamos, nos regresamos a esta parte de la adolescencia, del duelo adolescente. Otro de los duelos que viven nuestros hijos adolescentes es la pérdida de la bisexualidad infantil. Suena fuerte, ¿no? ¿Que mi hijo es bisexual? No, recuerda que esta teoría la estamos tomando de una psicoanalista que es Arminda Averasturi. Ella postulaba esta teoría. Yo creo que estoy un poco de acuerdo con ella en el sentido de que pierden esa bisexualidad infantil. ¿Por qué? Porque cuando están niños no empiezan a tener ese gusto por los niños o por las niñas. Es decir, cuando soy niño no veo ese niño me atrae, esa niña me atrae, no empiezo con esos pensamientos sexuales que empiezan a atacar al adolescente, que cuando empieza a tener esos cambios hormonales, empiezan a sentir esa atracción que a veces hasta les causa pudor, coraje, rechazo hacia ellos mismos. Entonces, al perder esa bisexualidad, es decir, como puedo convivir con una niña, puedo convivir con un niño,
cómo puedo jugar, compartir. Cuando ya empiezo en la edad adolescente, busco ese acompañamiento con las niñas, si soy niña, con otras niñas, porque empiezo a tener pudor, y sobre todo cuando viven ese proceso, la niña en especial, donde empieza su sexualidad ya a tener sus periodos, entonces cuando sufre esa pérdida de la bisexualidad infantil. Entonces eso es otro duelo, pierden eso, porque entonces ahora sí que me tengo que tomar el papel como una mujer, como una niña o como un hombre. No, esa pérdida es fuerte. Sí, es terrible, porque cuando bien lo mencionabas, cuando somos niños me es indistinto el que me ponga, cómo me vea, si estamos en una fiesta, en una reunión o en la escuela misma, con los amigos, interactuamos de una manera fluida, sin lo que tú me decías, sin la emoción de la vergüenza, sin la timidez, sin la ansiedad de qué voy a hacer, cómo lo voy a decir, qué van a pensar de mí. Todo eso en la niñez, pues no importa, es indistinto. ¿Y qué tal en la adolescencia? Las niñas, ese niño me atrae, voy a ser el oso, la ansiedad. O los niños, esa niña me gusta, me encanta, me voy a ver como tonto, cómo me veo, y entonces entran en esa pérdida, ¿no? En ese duelo. Ok. Ahora vamos a ver, ¿qué otra cosa vamos a ver, Eri? Pues vamos a ver de qué manera los podemos superar, porque, oye, ya me dijiste esta parte, pero ¿cómo los vamos a solucionar? ¿Cómo los vamos a superar? ¿Cómo los vamos a trabajar de una manera, pues, positiva y que nos ayude a tener una conciencia y un estado emocional y una inteligencia emocional óptima? Bueno, y ahora vamos a ver cómo es que estos duelos que están teniendo los adolescentes los puede superar. Y esto pues nos lo dejó otro teórico con un psicoanalista inglés, que es John Bowlby. John Bowlby nació en 1909 y falleció en 1990. Él dejó una teoría, es la teoría de cómo superar estos duelos. Y él es un teórico maravilloso de los duelos, de los desapegos. Desapegos. Él, dentro de sus teorías, es cómo el adolescente tiene el apego y cómo que hay que generar esos desapegos. ¿Va? Entonces, hay etapas que tiene que correr el adolescente para que pueda superar estos duelos. Y la primera etapa que va a vivir es la de la protesta. Es decir, va a estar enojado y rechaza la idea de la pérdida. Eso le va a generar inconformidad. Debemos, como padres de adolescentes, ser empáticos con ese adolescente que está teniendo esa etapa de la protesta, en donde está enojado o enojada porque está perdiendo su cuerpo infantil. Entonces va a protestar, está perdiendo a los padres de la infancia, está perdiendo el niño infantil, el cuerpo infantil. Sí, su personalidad infantil. La identidad infantil, los padres de la infancia y su bisexualidad infantil. Lo estoy perdiendo y va a estar protestando. ¿Qué requerimos? Dejarlo que proteste, de entenderlo, ser empáticos, sobrellevarlo, pero lo tiene que vivir, porque lo peor que podemos hacer es reprimir al adolescente. Luego viene la segunda etapa, que es la de la desesperación. Ya protesté, ahora entro en una desesperación, pero fuerte. Esto incluso los llega a desorientar, los desorienta, y cuando digo desorientar es que los va a dejar desubicados, los va a dejar perdidos, es cuando los decimos, es un voluble. ¿Por qué? Porque está desorientado. De repente dice, voy a protestar, de repente voy a sentir desesperado, y entran en esa lucha, guerra, lucha del sufrimiento que está teniendo la psique en ese momento para ellos. Son dos de los procesos que el adolescente tiene que vivir. ¿Cuál es el otro que nos postula John Bowlby? La última que nos menciona este psicoanalista es el desapego. Ahora sí, el definitivamente desapegar, desprenderme de esa imagen, de esa figura, ya decíamos, pues de la imagen infantil, del cuerpo infantil, de todas esas partes me desapego, me desprendo, ¿ok? Ya lo acepté, me despido
y inicio esta nueva labor, este nuevo trabajo de reconocerme, reconocer mi nuevo cuerpo, reconocer mi nueva identidad de adolescente, reconocer mis nuevas responsabilidades, porque el hecho de que se llega a la adolescencia, pues vienen otras responsabilidades, reconocer a mis otros papás, a mis nuevos papás, que los que yo tenía en la edad infantil o en la niñez, pues eran esos ídolos que tú mencionabas, mi héroe, mi heroína, eran mis papás perfectos, y de repente pues ya ahora tengo que aprender a reconocer a estos nuevos papás que son enojones, gruñones, que ya no son estos maravillosos seres humanos que me amaban, me apapachaban, me cuidaban. Ahora me gritan, me imponen, me ponen castigos, incluso me castigan. Entonces ahora son los malos de la película, de alguna manera. Entonces esta tercera fase, son fases, pues es el desapegar, el aprender cosas nuevas, el aceptar lo que sigue, y para tener una vida más sana, unos adultos, siempre decimos en la adolescencia se va a reforzar ese adulto emocionalmente inteligente, capaz, competente. Así es. En el psicoanálisis hablamos del objeto, en donde el adolescente pues tiene el apego al objeto. Y en este caso el objeto es lo que está perdiendo, y ya lo comentamos. Ahora, ¿qué hace el adolescente? Suelta el apego al objeto que antes era, que era su cuerpo infantil, su identidad infantil, los padres de la infancia y su bisexualidad infantil. Ese era el objeto que tenía el apego. Suelto ese objeto para luego crear nuevos objetos de apego. En este caso, los nuevos objetos, como bien lo dice, son los padres imperfectos, los nuevos padres imperfectos, y evidentemente también de los padres imperfectos vienen los amigos, las amigas, los maestros, ¿cómo se le llaman hoy a los niños a la que les gusta? ¿Cómo le dicen hoy? Los crush. Sus crush es el objeto de que me gusta. Y entonces es lo que tenemos que entender, ¿no? Sí, y aceptar y ser empáticos con nuestros hijos. Sí, que siempre entender también esa parte que tú mencionas bien importante del desapego, que ok, me desapego de algo, pero queda un vacío, y todos los vacíos requieren ser llenados. Entonces busco otros objetos de apego, y ahí están. Y así vamos por la vida. Lo importante es reconocerlos, trabajarlos y aprender de ellos. Y para tener pues esta inteligencia emocional lo más sana posible. Así es. Entonces, si eres papá de un adolescente, ya sabes que tus hijos están teniendo un duelo porque han perdido. Eso necesitas conocerlo. ¿Cuál es nuestra sugerencia y el tip que te queremos dar? Conoce que tu hijo está teniendo duelos, es decir, está perdiendo. Y por lo mismo llega a tener estos procesos, estas etapas de la protesta, de la desesperación y del desapego. Entonces, sé empático, conoce cuál es el proceso de la adolescencia de tu hijo, sé empático, sé un acompañante y respeta ese proceso sin ponerle etiquetas a tus hijos adolescentes. ¿O no, Ere? Así es, deja de reprimirlos, deja de sentenciarlos, y mejor aprende con ellos, escúchalos, es bien importante que los escuches, y pues para eso estamos nosotros, para apoyarte. Síguenos en redes sociales, Ere Duarte y René Campos. Me puedes seguir por Facebook, Instagram, YouTube. A Ere también la puedes seguir, y pues bueno, aprende, conoce un poquito de el que tengas hijos en la infancia, creo que tendrías que estar muy atentos, porque vas a vivir y pasar esto. No únicamente es para los padres que tienen adolescentes. Si tienes hijos infantes, próximamente viene la adolescencia. Así que síguenos en redes sociales y continúa compartiendo. Si te gustó, compartes información de valor para papás de adolescentes y para futuros papás de adolescentes. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.